Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Bienvenido. Tome su Biblia, tome su nota, si va a tomar nota. Gracias, muchachos. Al final vamos a orar. Si usted tiene una necesidad o enfermedad, al final vamos a hacer una oración por eso. Si usted no estuvo presente en la transmisión del domingo pasado, le pido pueda entrar a nuestra página y escuchar un poco acerca de lo que compartimos. Estuvimos hablando un poco acerca del racismo y la discriminación. Hay mucho que hablar y en esta misma semana platicábamos con personas de nuestro staff, compartíamos con algunos de ellos acerca del tema de discriminación y racismo. Y yo les decía y hablábamos todos en conjunto de que no se habla, o si se habla se enfoca en el mundo. Pero yo quiero decirle a usted como creyente en Cristo Jesús que en la iglesia de Cristo hay discriminación, que en la iglesia de Cristo hay racismo, que en la iglesia de Cristo hay favoritismo. Lo que pasa es que no se ve así o no se cree que es así. Pero en el momento que usted actúa para con una persona de manera diferente para con otra, escuche, por estas razones, por su nacionalidad, por su forma de pensar, por su conducta o estilo de vida, yo no me estoy refiriendo a que alguien malcriado, desordenado, y usted no se le corrija. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tratar diferente, de tener preferencias. Es más, hay familias, hablaba con nuestro equipo, le estaba algunos de ellos, cómo padres tienen preferencias con un hijo que con otro. O sea, eso es una forma de discriminar, porque una de las palabras sinónimas de discriminación es favoritismo. Es favorecer a alguien incorrectamente, por razones equivocadas. No estamos hablando del favor de Dios. Entonces, viendo y hablando de esto, yo sentí esta semana, mientras oraba, la necesidad de agregar algo más. Hay mucho más que enseñar de eso y no nos vamos a dedicar a eso hoy. Pero hoy quiero compartirles y mostrarles algo de Jesús. Y el tema o el título es ¿a quiénes busca Jesús? ¿A quiénes busca Jesús? Piense conmigo, ¿a quiénes busca Jesús? ¿Busca a los europeos solamente? ¿Jesús busca a los americanos o digo estadounidenses? ¿Jesús busca nada más a los sudamericanos? ¿Jesús busca nada más a los judíos? Como muchos piensan, que solo busca a los judíos porque Él vino a los judíos. Es verdad y no es toda la verdad. Él vino a los judíos, es cierto, al pueblo que Dios escogió. Pero había un cambio, pues el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, rechazó a Dios, y Dios decidió levantarse una iglesia, otros pueblos. Dije el domingo, y lo tenemos que enseñar en otra ocasión, ese concepto de internacionalismo. Quiero que usted entienda esto. Dios no es internacionalista, Dios es nacionalista. ¿Cómo así? Dios es de naciones. Por ejemplo, el plan de Dios es tener naciones que lo adoren a Él, naciones que lo busquen a Él, no una sola nación. Esa es la mentalidad del anticristo que va a unificar a todos en una religión, una nación, un gobernante. Esa no es la forma de Dios. Dios sí, Jesús va a gobernar un día sobre todas las naciones de la tierra que lo van a adorar. Pero entonces, tomando en cuenta esto, es importante entender que dijimos el domingo, Dios no es racista, Dios no escoge a nadie por su color de piel, por su nacionalidad. Entonces, cuando pensamos a quién busca Jesús, a veces usted se da cuenta, en Estados Unidos es más fácil darse cuenta. Si usted está en Colombia, todas las iglesias, lo más lógico es que estén llenos de colombianos, la mayoría de iglesias. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos se da la oportunidad de que una iglesia pueda ser multicultural. Si es hispana, puede haber 14, 18, 22 nacionalidades hispanas en esa iglesia. O sea, aquí tenemos el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de lidiar con diferentes culturas. No piensa igual un colombiano que un venezolano en algunas cosas. No digamos un argentino y un brasileño. Pero Jesús, ¿cómo fue Jesús? Hay mucho que decir de esto, porque Jesús nos presentó muchos casos. Pero hoy solo vamos a ir a uno y nos vamos a introducir a través de otro. La primera cosa que quiero decirles, ¿cómo nos busca Jesús? Es el primer statement o el primer subtítulo que usted va a ver, ¿cómo nos busca Jesús? Porque como Él nos busque, nosotros tenemos que buscar a otros también. Vayamos a Romanos capítulo 3, verso 9 al 11. Vamos a leer diferentes versiones, ninguna de ellas es la Reina Valera. Pero mire, por favor, quiere decir todo esto, dice Pablo a la iglesia, que nosotros los judíos somos mejores que los demás. Así pensaban algunos de ellos en aquel tiempo. Claro que no, dice Pablo. Seamos judíos o no lo seamos, seamos judíos o no lo seamos, ¿somos mejores que los demás? Claro que no. Seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Ahí está el balance. O sea, de cierta forma ellos pensaban así por no lo ser pecadores. Verso 10, la Biblia nos lo dice. Nadie es justo. Verso 11,
nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Está claro. No hay uno solo justo, no importa la nacionalidad, judío o no judío. No hay uno solo que quiera buscar a Dios, no hay uno solo que haga el bien. Entonces, Pablo pone en balance, porque en el tiempo que Pablo está hablando, había judíos que presumían ser mejores que otros. Por lo cual, cuando ellos se enteraron más adelante, o en el libro de los Hechos, que Pedro fue a hablarle a un romano, a Cornelio, y que Pablo empezó a compartir a los otros gentiles, había una molestia en algunos de ellos porque se sentían mejores que otras nacionalidades, que otras personas de otros países. Y Pablo lo pone en balance. No, todos somos iguales. Pero miren dónde pone el balance. Todos somos pecadores delante de Dios. Nadie busca a Dios. Entonces es importante entender esto. De ahí entonces, alguien dice, pastor, ¿y cómo que nadie busca a Dios? Si yo lo busqué y yo nací de nuevo y mi familia también. Un momento, veamos lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:19. ¿A qué se refiere Pablo también cuando dice nadie quiere buscar a Dios? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo así? Usted no busca a Dios si Dios no le busca a usted primero. La razón que nosotros le buscamos de la misma forma que amamos a Dios es porque Él tomó el primer paso. Él tomó la iniciativa. O sea, cuando alguien dice, yo busqué a Dios, no, Dios lo buscó a usted por Cristo y el Espíritu Santo, por lo cual usted ahora puede buscarlo a Él. El ser humano no puede por sus propios medios buscar a Dios primero. Es Dios siempre el que toma el primer paso. Entonces, entendiendo esto, la Biblia nos habla de varios encuentros que Jesús tuvo con personas de diferentes formas de vivir, diferentes estilos de vida, diferentes etnias, diferentes orígenes y más sobre todo estilos de vida. Uno de ellos muy conocido es el encuentro de Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que era bajo de estatura, pero Zaqueo era un hombre judío que trabajaba para el gobierno romano como un recaudador de impuestos o como un cobrador de impuestos. Quiero que escuche. Lucas 19:10 dice así, en esta versión. Dice Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. ¿A quién vino a buscar Jesús? A la gente perdida. ¿Para qué? Para salvarla. O sea, Jesús no vino a buscar a los perdidos para perderlos más. De allí que yo tengo una resistencia cuando escucho gente cristiana decir Jesús vino a salvar, pero al mismo tiempo Dios está echando juicio para la gente que vino a salvar. ¿Cómo así? Si Jesús vino a salvar a los perdidos, entonces Dios el Padre los está juzgando para destruirlos. No tiene sentido. O sea, ¿qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de la gracia. ¿En qué era estamos? La era del Espíritu Santo. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la salvación. Está claro, Jesús vino a salvar a quienes, a los perdidos. O sea, Jesús, si usted es un perfecto, si usted no ha pecado, si usted nunca ha fallado, Jesús no tiene nada que ver con usted. O sea, usted me imagino, no sé por dónde se irá para el cielo algún día, pero no por Jesús. O sea, Jesús vino a buscar a los que estábamos perdidos ¿en dónde? En nuestros pecados. ¿Estamos claros? Ahora, una vez más, volviendo a Zaqueo. Zaqueo trabajaba para el gobierno romano. El gobierno romano, para financiar su gran imperio, le ponían mundial, era la nación que gobernaba el mundo entero en ese tiempo. Ellos a todas las naciones que conquistaban les ponían impuestos muy altos, impuestos exagerados. Es más, los judíos se resistían a pagar estos impuestos porque ellos entendían que estos impuestos eran para mantener el gobierno romano, un gobierno secular en contra de Dios, y al mismo tiempo para sostener la adoración a sus falsos dioses o dioses paganos. De todas maneras, estaban obligados a pagarlo. ¿Recuerda usted que en una ocasión llegaron a Jesús los fariseos y le preguntaron con una moneda? Le dijeron, ¿qué hacemos si pagamos o no los impuestos? Y Jesús les contestó, al César lo que es del César y a Dios Él no les dijo no paguen impuestos. A Jesús mismo le fueron a cobrar. Y cuando le cobraron, Judas, que era el tesorero de Jesús, no estaba allí, no tenía con qué pagar. Y cuando le fueron a cobrar, fue aquel milagro que Jesús le dijo a Pedro, ve al río, mete la mano, saca un pez. Y cuando le abra la boca, va a ver, con ese dinero paga mis impuestos y los tuyos. Eso no le va a pasar a usted. O sea, no se vaya mañana a la playa a orar porque tengo impuestos que pagar. No, seguramente usted va a tener que pagarlos como los tenemos que pagar en este tiempo. Ahora quiero que escuche. Zaqueo era un delincuente.
Saqueo estafaba a la gente. Saqueo vivía ricamente, prosperado por hacer injusticias, estafar gente, presionar a la gente para cobrar impuestos muy altos. Entonces, viene Jesús, va dentro de una multitud de una ciudad a otra. Saqueo se encuentra con él, está en un árbol. Jesús le dice que baje, escuche, está rodeado de una multitud Cristo. Y Jesús le dice a Saqueo, vamos a tu casa ahora mismo. Yo me imagino, por eso es que la multitud de la Biblia dice la gente se enojó, se molestó. Porque ¿cómo así? Jesús viene acá y viene al delincuente, al que nos roba, al que nos estafa, al que nos cobra impuestos exagerados, va a su casa a comer con él y arriba de eso va a salvarle a la familia y a él también. O sea, no les entra en la mente eso. ¿Cómo Jesús iba a amar a uno que había sido un traidor para la nación de los judíos? ¿Por qué traidor? Porque servía a Roma y iba en contra de los judíos. ¿Para qué? Para sacarle sus impuestos de una manera forzada. Ahora, escuche, eso es Jesús. Eso es Jesús. ¿Y qué nos quiere decir esto? Ve al verso 9. Porque Jesús les va a decir algo todavía para tratar más fuerte con ellos. Dice el versículo 9. Lucas 19:9. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia. ¿Cuál familia? La de Saqueo. Porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Cuando Jesús dijo eso, yo me imagino que todos los judíos que le escucharon se enojaron porque ellos tenían una alta estima ser hijos de Abraham. O sea, ¿qué está pasando? Tal vez usted no lo entiende porque no conoce un poco de la cultura de aquel tiempo, pero escuche, cuando usted lee lo puede encontrar. ¿Por qué esto iba a enojarlos a ellos? Jesús les acaba de decir que no importaba si eran hijos de su padre Abraham, eran pecadores. Jesús está diciendo que ese hijo de Abraham, Saqueo, estaba en pecado. Había estado estafándolos y ahora él vino a salvarlo. O sea, al mismo tiempo era una confrontación para ellos. O sea, Jesús está salvando a Saqueo, pero tratando con el corazón de aquellos que no estaban recibiendo en ese momento la salvación. Entonces, ¿cómo así? Ninguna persona se salva de sus pecados, ni es condenada por un linaje, por una descendencia, por una nacionalidad, no importa dónde nació. Si nació en Israel, si nació en Honduras, si nació en Nicaragua, si nació en Venezuela, si nació en un pueblo que ni nombre tiene ni aparece registrado en el mapa de su país, a Jesús no le importa. A Jesús le importa que usted sea una persona por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, vayamos a nuestra historia, a la que vamos a tocar esta noche rápidamente. Juan capítulo 4, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al 3, pero vamos a leer primero los primeros dos versos. A Jesús le interesa más llevar su reino a todos los perdidos que el color de piel o los antecedentes o el estilo de vida de una persona. Juan 4:1 dice, los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Lo primero que quiero decirle acá, debajo de cómo nos busca Jesús, estamos viendo cómo nos busca Jesús. Vamos a hablar 3 puntos nada más que Jesús empleó con Saqueo y los empleó con esta mujer samaritana, todavía está más claro. Número 1, punto A bajo el punto 1. No sé, yo no le puse número para no confundirnos. Jesús busca más allá de la división racial. ¿Cómo nos busca Jesús? Jesús busca más allá de toda división racial. ¿Me sigue? Una vez más, Jesús busca más allá de toda división racial. Dice Juan 4, verso 3 al 6. Cuando Jesús lo supo, que los fariseos lo iban a ir a buscar porque pensaban que él bautizaba más que sus discípulos o Juan más que Jesús, Jesús se fue de Judea a Galilea. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, y está subrayado ahí, Samaria. ¿Por qué iba a ir a Samaria? Vea, siga leyendo conmigo. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llama Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Para recapitular esta historia y no entrar en muchos detalles. Juan nos habla que Jesús iba de un viaje de Judea a Galilea. Si usted tiene un mapa en su casa, en su Biblia, se puede dar cuenta o puede entrar a internet que de Judea a Galilea era una ruta directa, una carretera recta. Nosotros lo vimos cuando estuvimos allá con mi esposa, fuimos de Judea a Galilea en un bus, es una carretera directa, pero en ese tiempo, para ir de Judea a Galilea se pasaba por Samaria. En el centro de ese camino estaba Samaria. Y bien sabemos todos que judíos y samaritanos no se querían.
Es más, los judíos en aquel tiempo odiaban a los samaritanos. Recuerde que los samaritanos fue una mezcla de judíos con otras nacionalidades y salió esta etnia o esta cultura o este origen. Los judíos rechazaban, odiaban, les caían re mal, los trataban hasta con malas palabras a los samaritanos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Para evitar los judíos que viajaban de Judea a Galilea, encontrarse con samaritanos, se hizo otro camino, donde tenían que ir a una parte alta para evitar pasar por Samaria y bajar a esta carretera recta. Aquí estaba Samaria. Ellos hacían una gran curva, se retiraban una gran distancia, volvían a bajar a la carretera que iba recta. ¿Para evitar qué? Para evitar encontrarse un samaritano. Y realmente no era que los samaritanos, si pasaban por ahí, los iban a matar. No, porque no hay muchos casos de eso. Era más bien no verlos, no tener que hablar con ellos. Para evitar eso, todo judío que viajaba de Judea a Galilea daba esta gran vuelta. Y viene el judío Jesús de Nazaret. Y contrario a todos los demás judíos, Jesús agarra camino recto. Y mire lo que Jesús dice. Jesús dijo, me era necesario pasar por Samaria. O sea, él se va recto, directo a Samaria. Ahora, cuando Jesús hizo su viaje entonces y pasó por Samaria, se encuentra con una mujer samaritana a la que Jesús buscaba. Realmente no fue casualidad. Pasó ahí porque quería recortar el camino. No. Jesús fue directamente a buscar a esta mujer. Era una mujer samaritana que ningún judío iba a buscar con él. Es más, en el tiempo de Jesús, quiero que me escuche, no se me duerma, es muy temprano, ¿qué hora son? 7:58. Con la taza de café, el pedazo de pan ahí, no se puede estar durmiendo. Hoy ya empezaron a venir acá más, algunos se han soltado la comodidad de su casa y están viniendo a servir acá y Dios los va a bendecir más. Una puerta más les va a abrir el Señor por ese sacrificio. Pero no se me duerma ahí en su casa. Escuche, por favor. ¿Qué sucede? En el tiempo de Jesús, un judío hombre no podía hablar en público con una mujer. No lo podía hacer. Iba contra sus normas, su cultura, sus tradiciones. Escuche. Aún con la esposa no podía hablar en público, ni con su hermana. Con la única mujer que un judío, un hombre judío, podía hablar en público, en un lugar al aire libre, era con su hija. Póngale cuidado a esto. Esto es muy importante. Ya estamos metidos en esta historia para ver cómo Jesús busca a la gente para salvarla. Se salta toda división de raza, se la pasa de etnia. Eso es lo que está haciendo con esta mujer. Ya no está solamente con Zaqueo, un judío que estaba perdido, delincuente, mafioso, estafador. Ahora va a una mujer de otra cultura, no judía. Escucha, un hombre judío en un área pública abierta solo podía hablar con una mujer que fuera su hija. Póngale cuidado a esto. Recuerde que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Entonces Jesús va directo, se encuentra con esta mujer y no le importó el color de piel, no le importó que era samaritana, no le importó que era de otra nacionalidad. Entonces aquí vamos al segundo punto. Primero, ahora Jesús se saltó, se superó la barrera racial. Ahora va la segunda barrera. Jesús busca superar la división social. Ya superó que es samaritana. A Jesús no le importó que los demás no querían hablar con ella en público. La Biblia dice que Jesús venía de un viaje, que se cansó humanamente, tuvo hambre, y a propósito, esto estaba planeado yo no creo que fue casualidad. Le dijo a sus discípulos, que eran judíos todos hombres, váyanse a buscar comida, yo me quedo aquí solo. Y cuando él se queda solo, va directo al pozo de Jacob, y ahí está aquella mujer que viene. Era la asignación de las mujeres, ir a sacar agua del pozo. Ir a sacar agua del pozo. Jesús está, hombre judío, mujer samaritana, despreciado por los judíos, los samaritanos, rechazado, hasta les decían perros. Era un odio tremendo, un rechazo total, y Jesús está con ella. Juan capítulo 4, verso 7. Ahora Jesús va a superar la barrera social. Verso 7. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer samaritana o de Samaria llegó a sacar agua del pozo y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Ahora, Jesús no solamente ya superó con ella la barrera racial, ahora está superando la barrera social. ¿Cómo así? Por lo mismo que le dije, está hablando en público con una mujer samaritana. Eso no lo podía hacer un judío. Solo se le permitía hablar con una mujer que fuera su hija. Pero aquí está Jesús, Dios hecho hombre en Jesucristo. En otras palabras, Jesús está buscando a esta mujer para salvarla. Sí, pero también está buscando para presentarle al Padre. Recuérdese que de los 4 evangelios, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan. Los primeros tres se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Son repetitivos. Repiten muchas cosas de Jesús, solo cambian algunas palabras. Pero el único evangelio, Juan, es diferente, es Juan, porque presenta a Dios Padre y a Jesús el Hijo. Aquí lo presenta como el Hijo del Padre, el Padre del Hijo Jesús. Esto no lo presentan como hijo ni como padre, lo presentan como servidor, como aquel que vino a salvar, a enseñar, a sanar a los enfermos. Aquí Él es el agua de vida, aquí es el pan de vida eterna, aquí es el verbo hecho carne. Aquí es cuando sus discípulos le dicen, estamos cansados, queremos ver al Padre. En Juan, y Jesús les dice, tanto tiempo que estoy entre ustedes y no han visto al Padre. Ese Jesús llega a esta mujer samaritana como el Padre, a presentarle al Hijo y al Padre. Escuche, era una hija, una mujer que necesitaba paternidad. Era una mujer que necesitaba amor. Era una mujer que llevaba 5 matrimonios, había fracasado, y Jesús le habla de una sexta relación. O sea, 5 matrimonios, 5 divorcios, y ahora está con un noviazgo, porque no dice que estaba casada. Da a entender que vivía con otro hombre. 6 relaciones. ¿Y ahora quién llega? Jesús. Llega el séptimo hombre, llega a su vida. El Dios hecho hombre en Jesucristo el Hijo. Ahora, vaya conmigo, escuche bien. Jesús va de Judea a Galilea, agarra el camino directo. Se pasó por alto la barrera racial. Se pasó por alto la barrera social. Eso es como que en Estados Unidos, usted pertenece a su iglesia y todos son, no quiero decir una nacionalidad porque se me van a poner mal. A ver, ¿qué agarro? Guatemaltecos, pues voy a agarrar la mía y que me lleva con Guatemala. Son guatemaltecos. Y dicen, vamos a evangelizar a los guatemaltecos. Y salen al barrio alrededor y resulta que hay hondureños. Guatemaltecos son los que menos hay. Y como son hondureños, dicen, no, a esos no los vamos a ganar. Vamos a ir a buscar guatemaltecos. Eso no es Jesús. Jesús se pasó por alto la barrera racial. Jesús se pasó por alto las diferencias sociales, las costumbres, las culturas, las tradiciones. Pero hoy día yo conozco gente creyente que esto no les permite tratar a todos los cristianos igual, porque depende de su nacionalidad, depende de dónde nació, depende qué títulos tiene, por dónde ha pasado. Es más, hay iglesias o parte de la iglesia del cuerpo de Cristo que si usted no ha pasado por institutos bíblicos, usted nunca va a enseñar en una iglesia de esas o nunca va a predicar la palabra. No importa si Dios lo llamó, si Dios lo ha equipado, si Dios lo ha preparado. O sea, cuando nosotros tratamos diferente a una persona por su ideología, su forma de pensar, su estilo de vida, su nacionalidad, su cultura, nosotros estamos haciendo discriminación. Nosotros estamos actuando en una forma de preferir a unos que a otros. Jesús no fue así. Jesús miró a una mujer que necesitaba de él. Jesús miró a una persona por la cual él iba a ir a la cruz del Calvario. No le importó si era samaritana, si era judía, si era griega, si era peruana, si era nicaragüense, si era hondureña, si era argentina, si era brasileña, si era cubana, si era puertorriqueña, dominicana. No le importó. Y aún no le importó si llevaba 5 matrimonios fracasados. Jesús, usted no lo va a ver en esta historia. Léala en su casa, del verso 1 al verso 14 y en adelante al 20 y pico. Usted no va a ver que Jesús le dijo, mujer descarada, mujeriega, has tenido, perdón, mujeriega no, si es mujer, sería lesbiana, ya la estoy. Dios, Ave María Purísima, perdón, Señor. Sería vividora, no. Jesús no le fue a decir, eres una descarada, 5 matrimonios y ya tienes otro novio. No, él no fue con el dedo señalada. Jesús apuntó a la necesidad, pero tuvo que lidiar, escuche, tuvo que lidiar con la barrera racial, la barrera social. Jesús mismo lo tuvo que hacer. Paso 3. Entonces vamos a esto. Ya lidió con lo racial, ya lidió con lo social, ahora viene el tercer paso. Jesús busca superar la división cultural. La división cultural. Juan capítulo 4, verso 9. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La mujer estaba clara. En aquel tiempo todo samaritano y todo judío estaba muy claro que no se podían tratar, no se podían hablar, ni en público mucho menos. Le costaba caro a un hombre judío la posición si la tenía en la sinagoga o entre la ciudad, que lo encontraran públicamente hablando con una mujer samaritana, era ir contra la cultura completamente de esa nación. Jesús no le importó.
Jesús no le importó la cultura, Jesús no le importó el color, no le importó. ¿Sabe una cosa? Lo voy a decir en buen sentido, Jesús era un revolucionario de las culturas. Jesús vino a romper reglas de hombres. Jesús vino a romper reglas humanas, reglas que impiden que la gente verdaderamente conozca a Jesucristo como Jesús es. Por eso es que a mí no me gustaban desde chiquito, cuando yo estaba en la iglesia tradicional, cuando me llevaban a un templo decorado de figuras, un Jesús rubio, blanco, ojos azules. Yo lo miraba, yo miraba mi piel, me iba a ver al espejo. No tengo esos ojos, o sea, hay que ser así, blanco, rubio. Y el otro llegaba a otra iglesia, a otro lugar, otra ciudad, era trigueñito, con pelo negro. El de rubio con la nariz para arriba, el otro la nariz así, un poco diferente. Y luego llegaba otra y lo miraba delgadito. Y en otra fotografía lo miraba musculoso. Toda la gente pintaba al Jesús de la manera que ellos se lo imaginaban. Por eso es que Dios no puso fotografías de Cristo. A nadie le pasó por el Facebook una foto de Jesús para que la gente no ande presumiendo. Ah, viste, se parece a nosotros. Ah, no, se parece a nosotros. Ah, no, se parece a mí. Porque si sin una fotografía de Cristo se hacen tantas separaciones de color y formas, imagínense. Si usted va a iglesias hoy día, va a un congreso y lo oyen hablar el inglés todo macheteado que usted habla, ya lo tratan diferente. No digamos si no habla inglés, si le ven el color, si le ven el carro. Si usted en el parqueo le ven el carro. Una vez fuimos a un evento que cuando nos vieron el carro, yo recuerdo porque llamó por radio uno y le dijo al otro, oye, Nissan. Le dijo Nissan. No le dijo mi nombre, le dijo Nissan. Yo escuché, dijo Nissan. Yo me fui pensando, ¿y qué tiene que ver con Nissan? Claro, cuando llegamos al parqueo todos eran Nissan y Toyotas. Y al otro lado había un parqueo donde había Mercedes, Infiniti y esas marcas. Entonces yo me fui pensando después de ese congreso, o sea que hasta el carro que uno anda aquí es una diferencia para dónde lo parquean. Dije, no traigo mi Mercedes, lo dejo en la casa guardado. No tengo ninguno. Y no está malo si lo tiene, por favor. No se me vaya a confundir, no se me vaya a poner a pensar mal. No es pecado, porque tenemos familias en nuestra iglesia que lo tienen. No quiero que nadie se sienta mal. Qué bueno que lo tiene. Ahora escuche, pero ese no es el problema. Suelta el Mercedes y suelta el Nissan. Jesús, para ir a la gente, lidió y sobrepasó la barrera racial, la barrera social y la barrera cultural. La mujer samaritana se dio cuenta que está con un judío y le dice, ¿cómo se te ocurre o cómo te atreves a pedirme agua a mí si tú sabes que nosotros, tu gente y mi gente, no nos tratamos? Ahora, aquí hay algo muy especial, porque lo voy a repetir de la manera bien correcta. Jesús revolucionó las culturas, se pasó por encima de toda cultura. Fue contra moldes, contra barreras, contra reglas de hombres. Yo me imagino si las mujeres hubieran usado pantalón en aquel tiempo, me voy a meter en el... Si las mujeres hubieran aparecido con pantalón, los fariseos hubieran juntado un montón, se las llevan a Jesús. A ver, Jesús, ¿qué opinas de esto? Y Jesús les hubiera roto las reglas, porque Jesús les hubiera dicho que él miraba adentro, no afuera primero. Ningún ser humano es intocable a los ojos de Dios. Ningún ser humano es intocable. No se confunda. Quiero decir, para Dios, todo ser humano puede ser tocado por él. No importa si es alemán, no importa si es judío, no importa si es cubano, no importa si es hondureño, no importa si es americano, si es hispano. Para Dios, todos los seres humanos pueden ser tocados. Ahora quiero que me escuche. Mientras todos los judíos evitaban pasar por Samaria para no tener que ver a los samaritanos, no tener que hablar con ellos, no tener que escucharlos hablar o pasar cerca, porque así era la situación tan fuerte, culturalmente hablando, por la diferencia de razas, Jesús pasó por encima de todo eso y fue directo a una mujer samaritana. No solo era samaritana, era mujer. Así es como usted y yo, si somos la iglesia de Cristo, debemos ver a todos los seres humanos como un perdido en sus pecados que necesita a Jesús en su vida. Eso tiene que estar por encima de todo color, de toda conducta incluso, porque sería muy mal que usted evangelice a los que usted cree que están mejor que otros que no lo están. A Jesús no fue así. Jesús evangelizó a quien tenía delante de él y tuvo la oportunidad de hacerlo, no importando el estilo de vida. Jesús lo hizo con prostitutas, lo hizo con mujeres de más de un hombre, con hombres de más de una mujer, con ladrones, con estafadores. Jesús no le importó esas barreras. Cuarta cosa. Primero, Jesús pasó la barrera racial, Jesús pasó la barrera social, Jesús pasó la barrera cultural. Ahora Jesús busca más allá de la división moral. Jesús busca más allá de la división moral. ¿Y por qué la división moral? Recuerde, ya le he dicho más de una vez,
esta mujer samaritana había tenido 5 matrimonios y ahora está en una sexta relación con hombre. Había un noviazgo, no estaba casada, estaba en pecado. Fracasó en 5 matrimonios, 5, no 1, 5, no 2, 5. Y estaba en una relación de fornicación. Vivía con un hombre sin casarse. Y Jesús llega a la vida de esta mujer no a señalarla, no a juzgarla, sino a darle lo que ella necesitaba. ¿Realmente necesitaba amor? Sí. ¿Realmente necesitaba a alguien que la apreciara? Sí. Pero ella había buscado en la fuente equivocada. O sea, Jesús fue más allá de la división moral que había. Ella era una pecadora, él era el Hijo de Dios. Se pasó por encima de eso. ¿Para qué? Para poder salvar su vida. Recuerden que Jesús no vino a salvar a los santos. Jesús no vino a salvar a los perfectos. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, cuando empezamos leyendo a toda la iglesia en Roma, no hay uno solo que no haya pecado. Todos somos pecadores. Esta es la manera de Jesús buscar a las personas. Es un detalle muy importante que hace el cristianismo. Y esto, para usted que es cristiano, esto nos hace diferente del resto de religiones. Escuche, hay muchas diferencias, pero esta es una. Le quiero poner este ejemplo. Para el judaísmo, ¿un pecador se puede acercar a Dios y Dios lo puede perdonar? Sí, pero ni el judaísmo acepta que Dios se baje del cielo y vaya al desierto como un pastor de ovejas a buscar a la gente. Eso no lo acepta ninguna religión, y ninguna religión lo predica, y ninguna religión lo enseña, ni lo testifica. Solamente el cristianismo, aquel que ha nacido de verdad en Cristo Jesús, predica el evangelio de verdad. Dios se hizo hombre para buscar al hombre que estaba perdido en sus pecados. Dice la Biblia que Jesús se despojó de su gloria, dejó su trono, dejó lo que era como hijo de Dios, se hizo igual que los hombres. Escúcheme bien. ¿Para qué? Para poder buscar al hombre que estaba perdido en el mundo en sus pecados. Y punto número 2. Primer punto, cómo Jesús nos busca. Y voy a cerrar con este punto porque se me están durmiendo. Aquí se me están durmiendo, no sé allá. El primer punto era cómo Jesús nos busca. Ya lo vimos. Rebasa barreras raciales, sociales, culturales, morales para buscarnos. Es lo mismo que usted tiene que hacer con su familia, con personas de su barrio, con amigos de escuela, con compañeros de trabajo. Usted no debe decir, es que no, a ese no le voy a hablar de Cristo porque ese hombre violó a alguien o mató a alguien. No es la forma de Jesús. Tal vez nuestra mente humana sea un choque, tal vez nuestra mente humana, ¿sabe? Si usted va al cielo un día, yo creo que va a ir, no sé, creo que sí, pero no sé. Se puede llevar una sorpresa de encontrar en el cielo gente que usted jamás pensó que iba a ser salva. Y escuche, y la segunda sorpresa es que al llegar al cielo puede ver que hay gente que no está, que usted pensó que iba a ser salva. O sea, no se descuide, no se confunda. No escoja usted entre una persona y otra por su estilo de vida, o porque este tiene un arete en el ombligo, no merece que yo le hable de Cristo. ¿De dónde sacamos esas ideas? Del mundo. Son diabólicas, son carnales, hacer diferencia de personas. Como cuando una persona llega a una iglesia, de la forma que llega vestida. Yo me recuerdo haber estado en una iglesia donde llegó una mujer con un pantalón bastante apretado, que si digo como diría mi suegra o mi esposa, se la metieron con grúa. O sea, bien apretado. Me recuerdo que era una persona que venía acompañando a una persona invitada, pero por estar vestida de esa forma, no la dejaron sentarse en la primera fila, la llevaron para atrás. Me recuerdo en otra ocasión, había una con falda arriba de la rodilla, y fueron como 5 mujeres a tirarle trapos encima. Llamó más la atención a tirarle los trapos encima que la mujer sentada con su falda a la rodilla. Porque en nuestra mente tenemos una idea diferente de las personas. No hacemos como cuando Dios envió al profeta a buscar al próximo rey de Israel, que Dios le dijo, sí, el Eliab se ve muy guapo, está muy bien vestido y se ve bien, pero a mí no me importa cómo se ve por fuera. En otras palabras, Dios le dijo al profeta Samuel, yo veo lo que está dentro en su corazón. Usted puede tener una persona sentada con la ropa hasta abajo, el vestido le llega a la rodilla, muy bien, por dentro puede tener un corazón que está podrido, en rechazo, en odio, en rencores. Mas, sin embargo, puede estar al lado de una persona que tiene arete aquí, y tiene otro aquí, y tiene otro aquí, y tiene otro aquí, y tiene otro aquí. Y por dentro otra vez tiene un corazón que está siendo sanado y restaurado por Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya y se ponga el arete. No estoy diciendo, el pastor dijo el jueves que me lo puedo poner, mamá. Y la niña diciendo, no, yo no dije eso. Yo estoy hablando de estilos de vida desde adentro hacia afuera.
formas o cosas o pecados que las personas han cometido. Para Dios todos somos pecadores que necesitamos la salvación. Por último, entonces, ya vimos cómo Jesús nos busca. Hay mucho más que decir, pero solo eso vamos a decir, porque aquí ya se me durmieron dos. Vamos a orar al final por ese espíritu de sueño. Y número 2, cómo Jesús nos salva. Y ahí nos vamos a quedar. Cómo Jesús nos salva. Espero que esto le pueda servir a usted para su familia. Cómo Jesús nos salva. Y solo voy a decir un punto nada más. Cómo Jesús nos salva. Y este es sumamente importante. Jesús, para salvarnos, cuando Él estaba en la tierra, se identificó con nuestra humanidad. Jesús se identifica con nuestra humanidad. Por favor, vea, esto es un detalle muy importante, no se le vaya a pasar por alto. Si usted es un discípulo, si usted es un hambriento por la palabra, que le entre esto por dentro. Y mire, pues, dice acá, es un detalle importante porque Jesús usó esto para buscar y acercarse a esta mujer. Mire cómo lo hizo. Juan capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Qué le dijo Jesús? Dame un poco de agua. Quiero que observe algo. Primero, Jesús estaba cansado del viaje. Segundo, tenía hambre porque sus discípulos fueron a buscar comida para él y para ellos. Tercero, tenía sed. Jesús tenía sed. ¿Y qué hizo Jesús? Escuche, Jesús usó su necesidad humana, cansancio y sed para llegar a la humanidad de aquella mujer. Escúcheme, por favor, es un detalle muy importante. Mire cómo Jesús buscó a esta mujer. Pasó por alto lo racial, lo cultural, lo social, el pecado en que vivía y fue a su necesidad humana, a su humanidad, para que ella se identificara con él. Escuche, por favor. ¿Cómo así, pastor? No le entiendo. Todo ser humano se puede cansar, ¿cierto o no? Sí. Todo ser humano se puede dormir, sí. Está pasando ahora mismo. Todo ser humano puede tener hambre, sí. Todo ser humano puede tener sed, sí. Nadie puede vivir sin tomar agua por muchos días. Nadie puede vivir sin comer por muchos días. Y nadie puede vivir sin dormir por muchos días. O sea, Jesús usó su humanidad. Él no se presentó como 100% Dios. Él se presentó con ella como 100% hombre. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de necesidades básicas. ¿Para qué? Para que ella se identificara con él. Escuche, pastor, no le entiendo. Este detalle es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esta es una de las razones que esta mujer samaritana rápidamente se identificó, aunque era judío, pasó por alto la barrera de ser judío y llegó la necesidad a ser el punto de encuentro. No le entiendo, pastor. Claro, se está durmiendo. Escuche, por favor. Como otro ser humano, Jesús se le presentó a ella. Ella iba al pozo a buscar agua porque había que beber agua. Y Jesús llega al pozo y le dice, dame de beber, tengo sed. Escuche lo que le voy a decir. Quiero mostrarles algo. Y para mostrárselo vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 5. Los que están dormidos me dicen amén. Dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Quiero que me escuche. Yo sé que usted ha leído esa escritura, yo también. Yo sé que la conoce, yo también. Yo sé que cree que la conoce, yo también. Pero escuche, miremosla de otra manera. Dice la Biblia, entienda, que Dios envió su amor por el Espíritu Santo. Amén. Dios envió su amor por el Espíritu Santo. Ponga atención. Cuando Dios envió su amor a nosotros, no lo envió en un libro llamado Biblia. No lo envió en su espíritu. Pastor, no le entiendo. Lo envió en una persona. Si Dios envía su amor en espíritu, no nos hubiéramos identificado mucho con un Dios de amor. Si Dios nos envía un libro, no nos hubiéramos identificado igual, pero lo envió en una persona que tuvo sed, que se cansó, que fue rechazada, que fue perseguida, que fue despreciada. Jesús era esa persona de amor. Jesús era la manifestación visible, y lo es, del amor de Dios por usted. Fue escupida, fue arrancada su barba. ¿Cómo no nos íbamos a identificar con un Dios que se identificó con nuestra humanidad y ahí mostró su amor? Si el amor hubiera sido solamente de una forma espiritual, no hubiera sido igual. ¿Por qué? Porque somos un espíritu
que tenemos un alma y vivimos un cuerpo, somos seres humanos. Aquella mujer, ahora, quiero que ponga a pensar en esto, le voy a hacer una ilustración. A ver, los dormidos, imagínense esta ilustración, imagínense. Si Jesús se aparece, la mujer está en el pozo, y Jesús se aparece volando en el aire, se aparece volando, y rodeado de ángeles, no en la tierra caminando, y vestido de una gran túnica blanca, con corona de oro y un cetro, y ángeles con trompetas, el Hijo de Dios, y la mujer está ahí. Yo me imagino que aquella mujer se asusta y sale corriendo. ¿Por qué? Él no se le podía presentar como Dios. Él tenía que bajarse al nivel humano de ella y presentarse como un ser humano que tenía necesidad, que se cansaba, que tenía sed. Y como esa necesidad le entró a la mujer para abrir su corazón. Y después la Biblia dice que entraron a conversar acerca del lugar donde se adoraba, cuando después que la necesidad, o sea, Jesús usa nuestra humanidad para llegar a nuestro corazón. Entonces de ahí es entonces donde cuando usted es sanado de algo, cuando Él le provee un trabajo, la gente se queda estancada con esa provisión sin entender que Él busca tu corazón, que Él busca tu amor, que Él busca tu respuesta de vuelta. Sí, yo le voy a diezmar de trabajo que me dio. Está bien, pero no es todo lo que Él busca. Él no busca tu dinero, Él busca tu corazón. ¿Por qué? Porque si no hay gente que le da porque Dios le dio un trabajo y nunca su corazón lo entregan totalmente a Él. Por eso Jesús dijo un día, hablando de su pueblo, los judíos, dijo, de boca me hablan, de boca me aman, de boca me dicen cosas, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Él suple tu necesidad física, cuando Él viene a tu necesidad física, es para identificarse con tu humanidad, pero que no te quedes ahí, es para llegar a tu corazón, para llegar al amor que Él te dio, porque tú lo puedes amar, porque Él ya te amó primero. Entonces, por eso es que el amor de Dios no vino en forma de un libro, por eso es que el amor de Dios no vino en forma de un espíritu. El amor de Dios vino en una persona y se llama Jesús. Ahora, es lo mismo que usted debe hacer con otros, empezando por su familia. Debe identificarse con la humanidad de ellos a través de tu humanidad. No le entiendo, pastor, ¿cómo así? Nos vamos a acercar a alguien no porque usted es mejor. Nos vamos a acercar a alguien no porque usted sabe más Biblia que él. Nos vamos a acercar a alguien porque usted tiene la misma necesidad que esa persona tiene. El perdón de sus pecados, el amor de Dios, la salvación de Jesús. Todos tenemos necesidades básicas. Pero la más importante, que todos la tenemos, no importa la raza, el color, la cultura, necesitamos a Jesús que venga a nuestra vida. Pues tal vez en su familia hay una persona que ha llevado un estilo de vida muy diferente al suyo. Escúcheme porque he visto muchos casos de estos. He visto casos de cristianos en la iglesia que tratan diferente a una persona porque se enteraron de algo que hizo, o falló, o pecó. ¿Qué haría Jesús con usted si usted le falla y peca contra Él? ¿Se comportaría con usted de la misma forma que usted se ha comportado con otros? Padres con hijos, hijos con padres, líderes con creyentes, entre hermanos en la iglesia. Tal vez en tu familia hay una persona que ha llevado un estilo de vida muy malo, lleno de pecado, lleno de de cosas malas. Y por eso ha sido un obstáculo en tu corazón para interceder a Dios por esa persona de todo corazón. Porque tus ojos están juzgando una conducta y un estilo de vida en vez de ver a una persona que necesita a Jesús en su vida como tú lo has necesitado y lo has recibido. Recuerde que aún usted no haya hecho alguna cosa mala como otra persona en su familia, usted no es mejor que esa persona tampoco, mejor que él o que ella. ¿Quiere buscar a su familia para que sean salvos en Cristo? Identifíquese con su humanidad. Lo voy a repetir. ¿Quiere alcanzar a su familia para Cristo o a sus amigos o compañeros? Identifíquese con su humanidad, como lo hizo Jesús. ¿Qué necesitan ellos? Hay personas, mire, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, empezó como en febrero esta situación acá en Estados Unidos, empezó en enero, en el mundo entero, diciembre, enero, pero empezamos en febrero a tener esta experiencia que nunca habíamos tenido. Nadie de nosotros sabía exacto lo que iba a pasar. Por ahí algunos salen y dicen, yo ya lo había visto, ¿por qué no hablaste antes? Ahora es tu ley para estar hablando. Nadie sabía exactamente lo que iba a pasar. Realmente no lo sabíamos. Algunos llegamos a sentir en diciembre, y lo dijimos en fe, que el 2020 iba a ser un año bien fuerte, pero eso fue todo. No hubieron detalles, pero lo que está pasando no lo sabíamos y ha afectado familias, no solamente en lo económico, en lo material, en la falta de alimentos, muertes,
personas que han muerto. Miraba el caso de un hermano en Cristo de otro país que compartía hace unos días atrás en Facebook. Su mamá se enfermó del virus y murió. 7, 8 días después, su papá estaba enfermo del virus y murió. Yo estoy seguro que ese hombre de Dios, ni sus padres ni su familia pensaban esto. No estaban enfermos de ninguna enfermedad. En 14 días sus 2 padres fallecieron, cristianos, hombres y mujeres de Dios. Por eso cuando yo escuché y vi esas palabras en el Facebook hace unos días atrás, de una mujer cristiana en Florida, que puso que todo cristiano que se enferme del coronavirus es falta de oración. No lo recibo eso. No es cierto. Eso es juzgar la fe de otros. Porque entonces tendríamos que decir que todos los cristianos sufren problemas o enfermedades por no orar. No es cierto. Hay cosas de la vida que no podemos evitar. Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Y esta situación ha sido una de ellas. ¿Oramos contra esto? Sí. ¿Vamos a orar? Sí, lo estamos haciendo. Oramos por protección. Oramos por aquellos que están enfermos. Aún en nuestra congregación ha habido personas que en sus trabajos se han contagiado. Están aislados en un hospital, aislados en un cuarto en su casa. Hemos orado y estamos orando y creyendo por ellos. Y es más, donde quiera que estén esas personas, ahora mismo tomamos nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en la cruz del Calvario, en su obra en la cruz del Calvario, en su palabra que dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Y enviamos palabras sobre esas personas que conocemos y los que no conocemos que están contagiados del COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo virus, toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad total en sus cuerpos. Si tuvieron contacto con alguien que está contagiado, declaramos que no hay enfermedad en sus cuerpos, Padre. Que no encontrarán virus ni síntoma de ningún virus en sus cuerpos. Que son sanos y libres de todo virus COVID-19. Todo cáncer desaparece. Toda enfermedad en los pulmones, en la sangre, órganos afectados por el cáncer, infecciones desaparecen ahora mismo, Padre. Donde quiera que esté alguna persona de las que conocemos por nombre, declaramos sanidad. Los médicos no encuentran la razón. Le hacen pruebas, le hacen exámenes y no hay un resultado que refleje cuál es el problema o la causa. Pues entonces creemos que la causa viene del diablo, viene de fuentes que no son de Dios. Echamos fuera esos espíritus de enfermedad y declaramos sanidad a esos cuerpos donde quiera que estén. Padre, declaramos sano a Saúl, sana a María Rosa, sana a Josefina, declaramos sana a Marta, Padre. Declaramos sana a cualquiera de esas personas donde estén. Declaramos sano a Luis totalmente. Declaramos sano a ese hombre que su mujer ha estado clamando por la sanidad de su cuerpo de todo virus, Padre. Declaramos sanidad sobre Armenia. Declaramos sanidad sobre cualquier hijo de Dios, y que es hijo de Dios también lo declaramos sano en el nombre de Jesús, Padre. Si usted tiene a alguien enfermo en su familia, ahora ahí donde usted está, levante una oración por esa persona. Si usted sabe que alguien en su casa, en su país, en su ciudad está enfermo de cualquier enfermedad, usted ahí donde está, únase a creer con nosotros y declare sanidad sobre ese cuerpo. Hable sanidad, eche fuera esa enfermedad, eche fuera esa enfermedad, rompa esa maldición de enfermedades generacionales, eche fuera ese espíritu de enfermedades, eche fuera ese espíritu familiar que pudo haber venido de generación en generación por su familia para enfermar los cuerpos de toda su casa o de personas en su descendencia. Y ahora en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de aquel que sufrió rechazo, que sufrió dolor, que sufrió racismo, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que sufrió discriminación, que fue despreciado, que fue visto mal, que fue acusado, que fue perseguido, que fue escupido, que fue golpeado, que en su cuerpo llevó el pecado, pero llevó también nuestras enfermedades, incluyendo este virus y el cáncer. En el nombre de Jesús, levántese y hable sanidad sobre los suyos, donde quiera que estén. Vuelva a levantar esa oración de fe y declare los sanos en el nombre de Jesús. Declare que el dolor desaparece, que los síntomas desaparecen, que se rompe toda raíz de enfermedad en el cuerpo de su familia, de donde quiera que haya venido. Declare palabra de Dios: Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Declare que pues nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la necesidad es sanidad, declaramos sanidad.
Si la necesidad es liberación, declaramos libertad en el nombre de Cristo. Si es provisión, declaramos provisión llega a sus manos en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted esté, si usted es un creyente nacido de nuevo y usted cree que ha escuchado la voz de Dios a través de su palabra en esta noche. El domingo hicimos una oración al final de la predicación o la enseñanza y quiero hacerlo ahora nuevamente. Si usted cree que usted ha tratado diferente a alguien, quiero que piense, que cierre sus ojos y piense, que se tome un minuto para pensar y no correr sin pensar. Tal vez no me di cuenta cuando lo hice. Traté a alguien en mi familia diferente por algo que no es válido delante de Dios. Padre a sus hijos, entre hermanos en Cristo. Fue usted al supermercado y la cajera que la atendió no hablaba el idioma español suyo y usted no hablaba el inglés y usted le trató diferente por eso. Tal vez usted dice, yo no soy racista, yo no he discriminado gente en este país o en mi país. Usted tal vez no sabe que ha hecho una diferencia entre unos y otros, que ha escogido a unos que a otros para hacer algo o decirles algo por una diferencia que no es válida delante de Dios. Tal vez por su estilo de vida, tal vez por su forma de pensar, tal vez por su forma de vestirse. Como cuando en las iglesias no dejan entrar a un hombre con pelo largo o no dejan entrar a una mujer con pantalón. ¿Cómo usted le va a llamar eso? ¿Santidad o discriminación? Que una mujer llegue que necesita a Cristo para ser salva y que se le prohíba entrar porque está con un pantalón. O un hombre llega que necesita a Cristo, tiene un arete grande en la oreja, otro en la nariz, un pelo largo y no le permiten entrar por su aspecto. Jesús no hizo eso con nadie. Piense ahí dónde está, para que ahora juntos oremos a Dios y le pidamos perdón una vez más. Para liberar nuestro corazón, quitar todo derecho al enemigo. Si en alguna forma hemos diferenciado a alguien por su cultura, por su origen, su nacionalidad, su idioma. En este país es muy típico que el idioma se convierta en un problema. Los que son naturales de acá, algunos, no todos por favor, no entienda mal, escuchan hablar español, les molesta y en cierta forma tienen razón. Y personas que no nacimos acá, vamos a un lugar a pedir algo y ellos nos hablan en su idioma natural de esta tierra donde nacieron y nos esforzamos o alguien se esfuerza en que le atiendan en español y empieza a haber un roce, una molestia, una irritación. Pequeñas cosas a veces empiezan a hacer una pequeña semilla que empieza a germinar una planta de hacer diferencia entre unos y otros. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Escúcheme, iglesia Manasés y todo el que está conectado. Escúcheme bien, pero ahora me dirijo a la gente de Manasés. No use el Facebook. No use el Facebook para hablar mal de alguien. No use el Facebook para exponer la debilidad de otro. No use el Facebook o el Instagram de su teléfono para exponer lo mal que hace otra persona. Puede estar mal que lo haga, pero usted no tiene derecho a hacer eso delante de Dios. Jesucristo dijo que lo que hagamos a otros lo pueden hacer con nosotros, porque hay una siembra que Dios creó, la siembra, una ley que Dios creó, la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Si sé que tal gobernante, tal persona está haciendo mal, no use el Facebook para decirlo. Vaya a Dios y ora a Dios por esa persona. Vaya a buscar la justicia que a usted lo cubrió, que alcance esa persona. Haga como Jesús. No se pase usted y rebase esas barreras de estilo de vida. No crea que usted es mejor que esa persona y por eso usted tiene derecho a hablar mal de esa persona en el Facebook o en Instagram. Pero ahí con sus ojos cerrados yo quiero que repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, voluntariamente, en este momento, yo escojo pedirte perdón. Si yo he tratado a alguien diferente en la iglesia y fuera de la iglesia, por su forma de pensar, por su comportamiento, por su estilo de vida, por su nacionalidad, por su forma de vestir, por lo que yo sepa de esa persona bien o mal,
Si yo he tratado diferente a alguien, si he pensado mal de alguien, si he hablado mal de otra persona por hacer una diferencia conmigo o con otras personas, yo me arrepiento y te pido me perdones. En mi familia y fuera de mi familia, ahora mismo yo renuncio a la influencia de todo espíritu de discriminación, de racismo, de tratar mal a otros por cultura, por nacionalidad, por origen étnico, por creencia. Yo reconozco que todos son una persona que necesita a Jesús para ser salva. Yo te pido me uses más para alcanzar a otros para Cristo, y que yo sea uno de esos que supere las barreras raciales, sociales, culturales y morales. Te doy gracias, Señor. Con sus ojos cerrados ahí donde está, con sus ojos cerrados ahí donde está, en su casa, en su hogar, en cualquier parte que se encuentre, yo quiero invitarlo a reconocer en su corazón, nuevamente, a renovar en su corazón, en su alma, esa necesidad genuina que todos tenemos de Dios, que todos tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida, del perdón de nuestros pecados. Hay necesidades que son iguales para todos: comida, beber, comer, vestirnos, trabajar, un lugar donde vivir. Otras que pueden estar determinadas por los gustos o los lugares donde esa persona está. Pero sobre todo esas necesidades básicas del ser humano, la necesidad principal de todo ser humano es ser salvo, es que sea perdonado de todos sus pecados, es que pueda ir a Dios como hijo a través de Jesucristo. Jesús es el único camino a Dios, no la religión, no las tradiciones, no los hombres, solamente Jesús es el camino a Dios Padre. Y nadie puede ir a Dios si no es por Jesús. Si usted nos está escuchando o nos ha visto en esta noche y nunca ha tomado esta decisión de confiarle su vida a Jesús, de pedirle perdón por sus pecados, una de las cosas más difíciles del ser humano es reconocer su necesidad de Dios. Es aceptar su responsabilidad, que como seres humanos nacimos en pecado, heredamos el pecado. Cuando Adán pecó, pecamos todos en él. Luego nuestros padres nos concibieron en pecado. Nacimos apartados, separados de Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y el único que tiene el poder de perdonar pecados es aquel hombre que fue a la cruz en lugar suyo y mío, que fue como hombre, que echó en su cuerpo, por obediencia al Padre, por amor a Dios y por amor a usted, nuestros pecados, que fue tentado y no pecó, que fue perseguido y no pecó, que fue acusado, fue despreciado, fue tratado con discriminación y nunca usó su poder para hacer mal a nadie. Murió en la cruz del Calvario y al tercer día Dios Padre lo resucitó de los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre para presentarnos delante de Dios. Jesús se identifica con tu humanidad. Jesús sabe cuando usted tiene dolor. Jesús sabe cuando usted tiene hambre, porque Él tuvo hambre. Jesús sabe cuando usted está cansado, Él se cansó. Jesús sabe cuando usted es tentado, Él fue tentado. Él se identifica con tu humanidad, con tu necesidad. Donde quiera que usted esté, si nunca ha hecho esta oración, o si la hizo alguna vez y hoy quiere volver a hacerla, repita conmigo ahí donde está, hágalo de todo corazón. Diga: Padre Celestial, de corazón, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre, dame la vida eterna, lléname del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por recibirme así como estoy. Amén.